Soy Carlos Sainer, presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y León. Estamos atravesando días muy duros, preocupados por nuestra salud y por la de nuestros allegados. Nos han dicho que el mejor antídoto es quedarse cada uno en su casa. De todo lo malo hay que sacar lo positivo, y es que tendremos tiempo para dedicar a nuestra familia y a nosotros mismos. Y para nosotros qué mejor manera que adquiriendo conocimientos de un deporte que nos apasiona como es el balonmano. En esta federación tenemos la suerte de contar con un gran elenco de entrenadores y de árbitros dispuestos a transmitir sus conocimientos. A todos ellos quiero darles las gracias por su disposición. También quiero dar las gracias a todo el personal de la federación que ha hecho posible la organización de este curso, encabezados por Iñaki Malumbres, nuestro director técnico. Y a vosotros solamente instaros a que permanezcáis en vuestros domicilios, que aprovechéis todos los conocimientos que os van a transmitir y que os cuidéis mucho porque vamos a seguir haciendo cursos y queremos estar con vosotros aquí. Mucha suerte. Hola a todos, soy Nacho González, entrenador del UBU San Pablo Burgos y profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y os doy la bienvenida a esta primera píldora formativa organizada por la Federación de Castilla y León. Aquí dar mi agradecimiento a Iñaki Malumbres por la organización de estas charlas formativas para que en este momento de incertidumbre y este momento de dificultad que estamos viviendo, pues podamos seguir formándonos desde nuestra casa y bueno, podamos una vez que pase todo esto, pues intentar ser un poquito mejores profesionales gracias a la formación que vamos a recibir en estos días. Aquí también me siento un privilegiado por pertenecer a la Escuela de Entrenadores de la Federación de Castilla y León y bueno, y en estas píldoras formativas pues estar rodeado de un elenco de entrenadores de tanto nivel y que además pues cada uno en su parcela pues nos van a intentar ir explicando contenidos del entrenamiento que ellos dominan. Entonces, bueno, pues creo que son una iniciativa muy positiva y que Iñaki ha conseguido juntar un grupo de profesionales de mucho nivel. Vamos a empezar con esta primera píldora formativa, una píldora en la que vamos a hablar prioritariamente de la planificación del entrenamiento. Esta planificación del entrenamiento centrándonos prioritariamente en un microciclo y cómo diseñar tareas integradas, ¿vale? Cómo realizar este entrenamiento integrado, intentando prestar mucha atención a todos los factores del rendimiento que tienen en nuestro deporte y cómo podemos optimizar todo esto. En el fondo, un entrenador tenemos tiempo limitado para poder hacer que nuestros jugadores mejoren o para preparar un partido, entonces tenemos que ser capaces de entrenar muchas cosas a la vez, centrándonos en lo que realmente tenemos que centrarnos en cada momento del microciclo para poder realizar un buen entrenamiento y para que nuestros jugadores mejoren todo lo que podamos y podamos estar preparados todo lo posible para la competición. Dentro de esta idea, lo primero que quiero hablar es del grupo de trabajo. El entrenador no está solo dentro de esta idea de mejora. Aquí nos tenemos que intentar rodear del mayor número de personas y de los mejores profesionales que podamos. Yo voy a hablar mucho de planificación, bastante de entrenamiento, de parcela física. Entonces, bueno, pues aquí mi recomendación es que todos nosotros pues podamos tener a un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con nosotros, ayudándonos en estas tareas a nivel físico, en estas tareas a nivel de planificación, que nos ayude a realizar tareas integrando contenidos físicos. Y bueno, pues yo creo que esta figura de la preparación física y de preparador físico es una figura fundamental, igual que tener un buen grupo de trabajo a nivel médico, buenos delegados. Y bueno, pues yo creo que otra de las áreas que se están integrando y áreas que intentamos mejorar mucho es en el tema de Big Data, de las valoraciones, del control de la carga, ¿vale? Todo esto nos puede ayudar mucho un analista.
muchas veces si estamos entrenando en la base quizás es difícil poder tener este grupo de trabajo, pero sí que nos podemos apoyar o sí que nos podemos formar en otras personas, con otras personas del club para que nos ayuden en todas estas tareas. Muy importante que el entrenador no quiera hacer todo él solo y que se rodee del mejor y mayor número de profesionales a su alrededor. En este sentido, yo tengo que agradecer a los profesionales que han estado conmigo en estos últimos años, ¿vale? Sobre todo a la figura de Sergio Maroto, preparador físico de mis equipos y socio en proporción a conmigo en estos últimos años. Y bueno, pues mis segundos entrenadores, Jorge Gilbaja, que colabora ahora mismo en el departamento de Big Data, que dentro de mi equipo, Fernando, que estuvo conmigo en esta última etapa en la Federación de Castilla y León como seleccionador, y mi actual segundo entrenador, Jorge Berzosa, unido a fisios, delegados, ¿vale? Todo el grupo de trabajo, médicos, todo el grupo de trabajo con el que he tenido la suerte de trabajar. Entonces, este resumen y esta pequeña charla viene mucho dada de reflexiones que hemos hecho juntos a lo largo de estos últimos 6-7 años que he tenido la suerte de disfrutar de grandes profesionales a mi alrededor y de ir intentando mejorar en todas las facetas del entrenamiento, ya no solo a nivel técnico-táctico, que quizá el entrenador es donde más podemos estar formados gracias a todos los cursos que hacemos, sino a todos los niveles y a todas las otras facetas que podemos tener que pueden ser importantes para poder mejorar a nuestros equipos. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de lo que es la planificación, cómo integrar contenido, cómo organizar un microciclo y cómo valorar y controlar el entrenamiento. Vale, dentro de la planificación, aquí os pongo a 3 autores muy importantes de la planificación, en el que vamos a hablar principalmente de que la planificación es prever con antelación unos hechos que van a ocurrir, ¿vale? Individualizando el entrenamiento para conseguir unos resultados, ya no solo a nivel de competición, sino también a nivel de mejora y también a nivel de progreso de mis jugadores dentro de la vida deportiva, dentro del momento de la temporada, dentro del puesto específico, ¿vale? En todo esto, el gran padre de la planificación moderna para deportes colectivos es Seirulo. Y luego, algo que probablemente a mí me guste mucho últimamente es que planificando y realizando una buena planificación y organizando bien todas las tareas del entrenamiento, intentas eliminar o reducir notablemente el azar. Probablemente hay ciertas cosas que la suerte siempre está ahí, pero tenemos que intentar eliminarlo o reducirlo al máximo a todos los niveles, tanto a lo que entrenamos como a mi mejora física, como a la prevención de lesiones. En todo esto tenemos que intentar reducir al máximo el azar. Dentro de la organización del entrenamiento, ¿vale? Hay que centrarnos en varios puntos. Hay que centrarnos primero en el análisis de la modalidad deportiva, en cómo está mi equipo y los deportistas, cómo puedo organizar este entrenamiento, la ejecución y el control. Dentro del análisis de la modalidad deportiva hay que ver realmente qué es lo determinante en nuestro deporte, ¿vale? Nuestro deporte, igual que la gran mayoría de deportes colectivos, tiene una técnica y una táctica, que es prioritariamente lo que nos centramos en los cursos de entrenadores, tiene unas capacidades condicionales, es decir, hay unos factores del rendimiento físico que son los prioritarios para nuestro deporte, unos factores psicológicos que son muy importantes porque cómo esté mi deportista, cómo esté mi jugador, va a hacer que entrene mejor, va a hacer que rinda más, y luego ciertos aspectos que probablemente sean difíciles de controlar, ya sea la genética que tiene, el reglamento que me tengo que adaptar, los medios materiales a los que tengo acceso y el entrenamiento invisible, que es todo lo que hace el jugador fuera del entrenamiento. Nosotros estamos con los jugadores una pequeña parte del día y todo lo que hace en los jugadores a lo largo del día es muy importante, y es ese entrenamiento invisible, cómo descansan, cómo se recuperan,
cómo se alimentan, lo que hacen, cómo duermen, ¿vale? Dormir más de 8 horas es muy importante. Todo esto es importante. En lo que nosotros podremos prestar especial atención serán en estas 4 patas, que será la técnica, la táctica, las capacidades condicionales y los factores fisiológicos y los factores psicológicos. Todos estos son los factores del rendimiento que tenemos en nuestro deporte. A nivel físico y fisiológico, ¿vale? Tenemos que conocer cómo es el deporte, ¿vale? Las acciones que con más frecuencia se dan son frenadas, cambios de dirección, situaciones de 1 contra 1, cada 6 segundos hay un cambio de actividad. La distancia media que corre un jugador son algo más de 4 kilómetros, ¿vale? Más de la mitad del tiempo estamos a frecuencias cardíacas máximas bastante altas, más de un 80% de esta frecuencia cardíaca máxima. Tenemos un lactato postpartido, es decir, la fatiga que tenemos después del partido es una fatiga relativamente grande, y la vía metabólica predominante es la glucólisis anaeróbica, es decir, es muy importante la resistencia anaeróbica dentro de nuestro deporte. Y vemos cómo desde el 2012 hasta el 2017, ¿vale?, la frecuencia cardíaca máxima en partido ha aumentado, las transiciones ataque-defensa han disminuido, es decir, cada vez hay más ataques y cada vez hay más defensas en nuestro deporte, ¿vale? Cada vez tenemos menos tiempo para recuperarnos ante acciones de alta intensidad. Mi consumo máximo de oxígeno de los deportistas ha aumentado y el ritmo medio de carrera también ha aumentado. Por lo tanto, el deporte, nuestro deporte está evolucionando a unas necesidades físicas diferentes a las que teníamos hace 10 años. Por lo tanto, nuestro perfil de entrenamiento tiene que ser un perfil de entrenamiento que tiene que ir evolucionando también. Y dentro de esta evolución tiene que entrar el entrenamiento integrado para poder preparar mejor a mis deportistas para la competición y que puedan mejorar más. Este es el fin último de mi entrenamiento, ¿vale? Con todo esto hay unos factores del rendimiento físicos que tienen que ser muy importantes, priorizando la resistencia anaeróbica, ¿vale?, con una fuerza explosiva, y esa fuerza explosiva la tengo que ir reproduciendo a lo largo del tiempo. Tengo que ser capaz de hacer acciones de fuerza a máxima intensidad, igual que acciones de velocidad, ¿vale?, a lo largo de los 60 minutos del partido. Tengo que tener una buena agilidad, una buena flexibilidad, una buena capacidad coordinativa, ¿vale? Y todo esto me tiene que ayudar también, tengo que ir realizando otras acciones, como tener una fuerza máxima bastante alta para prevenir el mayor número de lesiones, ¿vale? Todo esto son los factores del rendimiento físicos, y aquí es donde tengo que incidir para integrar este perfil de contenidos en mis entrenamientos. Luego tengo que analizar mi equipo. Es diferente un equipo con muchos jugadores jóvenes, un equipo en una categoría, en otra categoría, un equipo de base, un equipo de Asobal o de la máxima categoría del balonmano femenino, ¿vale? Dentro de todo esto tengo que ver cómo es mi equipo, ver cuáles son los objetivos y ver ¿qué jugadores integran este equipo? ¿Vale? Yo os pongo 2 ejemplos muy diferentes. Un extremo izquierdo joven de 19 años, ¿vale?, con unas capacidades atléticas bastante altas, y mis 2 defensores centrales que tienen 35 y 39 años. Lógicamente, las necesidades a nivel físico de cada uno de estos perfiles de jugadores no tienen nada que ver. Hay 2 jugadores veteranos que solamente defiende, y un jugador joven que ataca, defiende, tiene que ser muy hábil y muy rápido para correr el contraataque, puede sorprender con lanzamientos a distancia, como le estamos viendo aquí, porque tiene una antropometría que le permite hacer todo esto. Entonces, sus entrenamientos tendrán que ser totalmente diferentes. No pueden entrenar la misma resistencia anaeróbica, la misma fuerza, igual que no entrenan los mismos contenidos técnico-tácticos, ¿vale? Dentro de todo esto tengo que planificar el entrenamiento consiguiendo, ¿vale?, viendo cuáles son los objetivos. Los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables,
realistas y tienen que estar repartidos a lo largo del tiempo, objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Puedo tener un objetivo a largo plazo de un año, de varios años, de una mejora, de llegar a la máxima categoría, o objetivos y cómo tengo que hacer esto. Tengo que realizarlo mejorando mi porcentaje de acierto en el corto espacio de tiempo. En un mes tengo que mejorar mi fuerza, tengo que mejorar mi capacidad de salto, ¿vale? Tengo que conseguir unos objetivos, tengo que analizar cuáles van a ser mis rivales a lo largo del tiempo y en función a eso tengo que organizar mis entrenamientos, tanto mi pretemporada, en este caso aquí veis un ejemplo de pretemporada, como las semanas, ¿vale? Aquí también veis un ejemplo a nivel físico de cómo se podría organizar una pretemporada con los factores del rendimiento que hemos hablado y con otros factores importantes tanto a nivel de prevención de lesiones como los niveles técnico-tácticos, y con todo esto ir organizando mis sesiones de entrenamiento, ¿vale? Es muy importante que en base a todo esto que estamos hablando ir viendo dónde tengo que ir entrenando cada uno de estos factores del rendimiento. Luego ejecuto el entrenamiento que he realizado, ya sea un entrenamiento a nivel físico, calentamiento, ¿vale? El trabajo de fuerza, ¿vale? Trabajo en el gimnasio que podemos ver ahí, trabajo de gimnasio de pretemporada, ¿vale? O entrenamiento físico en la pista, como podemos ver en este punto, ¿vale? Acciones de pliometría, acciones de cambios de sentido, acciones de velocidad máxima, aceleraciones, frenadas, ¿vale? Todas las cosas que hemos visto que son importantes en el entrenamiento, tenemos que ir viendo cómo las tenemos que ir entrenando a lo largo del tiempo y dónde las tenemos que ir ubicando. Y una vez que he realizado este entrenamiento, tengo que ser capaz de valorar el entrenamiento, ¿vale? Las valoraciones son muy importantes porque me van a dar datos muy útiles a nivel de saber si estoy mejorando, no estoy mejorando, en qué me tengo que fijar, dónde tengo que mejorar a nivel físico para prevenir una lesión, dónde tengo que mejorar a nivel técnico-táctico. También ahora veremos pues algún dato que nos puede dar este control del entrenamiento, estas valoraciones que podemos hacer. Entonces, bueno, pues aquí vemos ejemplo de la primera valoración que hicimos este año a nuestro equipo, al UBU San Pablo Burgos, con, bueno, pues diferentes valoraciones a nivel antropométrico, a nivel de velocidad, a nivel de agilidad, a nivel de fuerza de lanzamiento, a nivel de salto, desequilibrios de la cadena posterior y de la cadena anterior, de una pierna con otra, ¿vale? Bueno, pues vemos cómo se puede ir valorando este entrenamiento, ¿vale? Cómo puedo controlar la carga. Nos detendremos un poco más adelante en la última parte de esta presentación. Y datos también que podemos ir sacando a nivel técnico-táctico que son interesantes, ¿vale? Aquí el Big Data y el análisis de datos yo creo que es algo muy a tener en cuenta y que es una de las grandes áreas de mejora que podemos tener en nuestro deporte. Utilización de todos los datos que tenemos y cómo esto nos puede ayudar a mejorar nuestro entrenamiento y saber realmente dónde tengo que incidir en esa mejora, ¿vale? Una vez que he visto cómo tiene que ser esta planificación a lo largo del tiempo, tengo que tener claro en qué factores del rendimiento puedo mejorar o puedo incidir, ¿vale? Estos factores del rendimiento, como hemos dicho, prioritariamente es la técnica, la táctica, las capacidades condicionales y los factores psicológicos, ¿vale? De manera tradicional entrenábamos la resistencia corriendo, ¿vale? La fuerza en el gimnasio, además ejercicios multiarticulares, ejercicios probablemente poco funcionales, luego hablaremos un poquito del entrenamiento funcional. La parte técnico-táctica, pues hacíamos ejercicios de mejora en la pista, ya sea pues ejercicios de 1 contra 1, 2 contra 2, luego ejercicios competitivos, pero íbamos distribuyendo
todos estos ejercicios, ¿vale? A lo largo de la sesión. Sabíamos que al principio teníamos que entrenar velocidad, luego tenemos que entrenar resistencia, o la resistencia en la última parte y mejorábamos corriendo en la última parte, la fuerza, hacíamos un circuito de fuerza previamente, ¿vale? Cada uno de estos factores del rendimiento los íbamos entrenando de manera aislada, la fuerza en el gimnasio, la resistencia corriendo, podíamos ir incluso a una pista de atletismo o al final del entrenamiento pues realizamos un HIIT, ¿vale? La flexibilidad al final y en algún momento pues metíamos la táctica y cuando entrenábamos técnico-táctica solamente entrenábamos pensando en la mejora técnico-táctica, ¿vale? No pensábamos en la mejora física ni en la mejora psicológica del entrenamiento. Y así íbamos realizando nuestras sesiones de entrenamiento de manera tradicional. Cuando queríamos mejorar una cosa, pues diseñábamos un ejercicio para mejorar una cosa, ¿vale? Pretemporadas, pues salimos a correr o vamos al gimnasio y así, ¿vale? Pues vemos que de esta manera, ¿vale? Como entrenamos en una pista de atletismo, es como puede entrenar un corredor o un atleta, ¿vale? O en el gimnasio cuando hacemos levantamientos olímpicos es muy similar a cómo entrena Lidia Valentín o cuando hacemos pliometría y hacemos saltos, ¿vale? Pues muy similar a cómo entrenan otros deportistas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros tenemos que entrenar de esta forma? ¿Tenemos que entrenar igual que un atleta? ¿Tenemos que entrenar igual que un halterófilo? ¿O tenemos que entrenar para cómo es nuestro deporte y para estos factores del rendimiento físicos para cómo se dan en mi deporte? ¿Tenemos que entrenar para conseguir que la velocidad sea superar a un rival o acelerar y ser capaz de repetir estas acciones a máxima velocidad a lo largo del tiempo? Acciones que se dan con balón, esquivando a un rival o acciones de fuerza con contactos en un desequilibrio muy grande, como podemos ver aquí estos desequilibrios, y después de caer tengo que correr a máxima velocidad para ser capaz de hacer una defensa a un nivel muy alto, ¿vale? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Realmente estamos entrenando para que la velocidad, para la manifestación de la velocidad, para cómo se da en nuestro deporte? ¿O simplemente estamos haciendo series, o simplemente estamos haciendo HIIT para mejorar la resistencia anaeróbica o trabajo en el gimnasio para entrenar como un halterófilo o para ser capaz de tener un contacto en el aire, caer, levantarme, bajar a defender y volver a repetir esa acción muchas veces, ¿vale? Si realmente vemos que nuestro deporte tiene estas necesidades donde todos los elementos, todos los factores técnico-tácticos, físicos y psicológicos se dan de manera integrada, probablemente nuestros entrenamientos tengan que ir con esa filosofía de realizar un entrenamiento integrado y de ser capaces de entrenar todo a la vez, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de integrar estos contenidos, tenemos que ser capaces de que estas capacidades técnico-tácticas, estas capacidades físicas y estas capacidades psicológicas las entrenemos a la vez, lógicamente priorizando unas cosas con otras, pero entrenándolo a la vez. Por tanto, estos ejercicios tradicionales tienen una nueva concepción a nivel contemporáneo, ¿vale? Tienen una concepción a nivel contemporáneo, un trabajo general, ¿vale? Que será prioritariamente un trabajo de fuerza, ¿vale? Pero este trabajo de fuerza pasamos de hacer un trabajo de fuerza general a un trabajo de fuerza más orientada a la funcionalidad, más orientada a las necesidades de nuestro deporte, ¿vale? Nuestro deporte no lo hacemos sentado y muchas veces en el gimnasio entrenamos sentado. El equilibrio de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, nos lo da la zona central, nos lo da el core, no nos lo da una silla o no nos lo da una máquina. Este perfil de entrenamiento lo hacemos de pie, ¿vale? El perfil de entrenamiento, nosotros jugamos a balonmano corriendo, saltando, ¿vale? De pie, con equilibrios monopodales, lo hacemos con contactos a una mano, contactos, saltos a un pie, lanzamientos con una mano, desequilibrio, ¿vale? Tengo que ir a trasladar todo el entrenamiento de fuerza más tradicional a un entrenamiento de fuerza funcional.
sigue siendo importante trabajar fuerza máxima, lógicamente, trabajar hipertrofia, trabajar fuerza explosiva, pero más orientado, sobre todo en momentos de competición, hacia la funcionalidad, ¿vale? Más orientado a entrenar el movimiento más que un músculo como tal o un grupo de músculos. Tengo que entrenar el movimiento, dando equilibrio con nuestro organismo y principalmente de pie. ¿Vale? Esa es la idea del entrenamiento general. El entrenamiento dirigido, ¿vale? Es un entrenamiento físico, pero entrenando las necesidades de nuestro deporte, las necesidades fisiológicas en nuestro deporte. En nuestro deporte se salta, ¿vale? Podemos entrenar la pliometría, como hemos dicho, hay cambios de dirección, hay sprints, hay aceleraciones, ¿vale? Hay saltos, hay movimientos en la portería, pues así tenemos que entrenar el trabajo físico, ¿vale? El trabajo físico a alta intensidad le podemos entrenar con movimientos similares a nuestro deporte o la técnico-táctica, ¿vale? Un trabajo, por ejemplo, aquí vemos un trabajo de juveniles 2 contra 1 más 1, ¿vale? Uno en media pista y otro en otra media pista, y es un trabajo eminentemente de resistencia anaeróbica, es un trabajo interválico en el que estoy entrenando un contenido técnico-táctico. Si quiero priorizar el contenido técnico-táctico, puedo priorizarlo, ¿vale? Y bajo el nivel físico o juego con las series, repeticiones, descansos, ¿vale? Pero en el fondo estoy empezando a integrar los contenidos. Esto hay que hacerlo, lógicamente, en un momento de la semana y hay que hacerlo con un nivel fisiológico claro para no provocar una fatiga muy alta o para no provocar una fatiga demasiado pequeña. Y como digo, lo podemos hacer tanto este ejemplo como lo vemos aquí con jugadores juveniles, ¿vale? El ejercicio anterior 2 contra 1 más 1, este ejercicio 3 contra 2 a toda la pista, ¿vale? Como vemos, esfuerzos máximos, estamos haciendo un contraataque, un repliegue, son esfuerzos máximos en el que estoy entrenando el pase del contraataque, situaciones de superioridad y demás. Luego vamos a ver un poco qué variables puedo tocar para integrar contenidos. Y este trabajo, como hemos dicho, se puede hacer en juveniles o ahora veremos pues un trabajo más en adulto, quizá más intenso, ¿vale? Aquí vemos un 2 contra 2 a toda la pista con esfuerzos más largos todavía, ¿vale? Pues vemos jugadores adultos ya de máxima categoría realizando pues este trabajo integrado con contenidos técnico-tácticos y con contenidos físicos. Trabajo muy exigente, lógicamente a nivel físico, a nivel fisiológico, en el que, bueno, pues los descansos y las series y las repeticiones será una variable muy importante a controlar, ¿vale? Este ejercicio que vemos de 2 contra 2 podríamos hacerlo más sencillo o incluso podemos ir complicando este ejercicio, ¿vale? Aquí vemos un 3 contra 3 ya con saques de centro, ¿vale? Un ejercicio para este nivel de exigencia físico, un ejercicio ya más complicado que los anteriores que hemos visto. Aquí vemos pues el saque de gol, el repliegue, ¿vale? Ejercicios a máxima intensidad, que es como realmente se da el balonmano, y repitiéndolo muchas veces a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ¿vale? Para diseñar estas tareas que hemos estado viendo integradas, tengo que pensar en una serie de variables, ¿vale? Una serie de variables que me va a dar más o menos complejidad técnico-táctica, como puede ser el número de objetivos, ¿vale? El número de tomas de decisiones que tengo que hacer en un 2 contra 1, la toma de decisión a toda la pista, ¿vale? Un objetivo, un número de jugadores, un espacio, toda la pista, pues es un ejercicio relativamente sencillo, ¿vale? Relativamente sencillo para jugadores posiblemente adultos, pero si lo hago durante mucho tiempo, con muchas series y con muchas repeticiones, voy a empezar a tener fatiga y voy a empezar a cometer errores, ¿vale? O al contrario, si yo complico a nivel de objetivos, subo el número de jugadores o disminuyo el espacio,
va a ser un ejercicio donde la demanda física será más pequeña, pero la complicación del ejercicio será más grande. Y si aquí añadimos el feedback, ¿vale? Todos los comentarios que yo puedo hacer, correcciones, ánimo y demás, estaríamos hablando de controlar muchas variables y en función de cómo juegue con estas variables, ¿vale? Aumento, disminuyo el número de objetivos, aumento, disminuyo el número de jugadores, aumento, disminuyo el espacio, las series, las repeticiones, cómo son mi feedback, cómo es de difícil la tarea, ¿vale? Si yo doy ánimos, si solo doy correcciones, ¿vale? En función de todo esto, iré priorizando un trabajo más físico, iré priorizando un trabajo más técnico-táctico o incluso también podré priorizar un trabajo más psicológico, ¿vale? Probablemente este punto y esta planificación a nivel psicológica sea a día de hoy la más compleja para todos nosotros. Los entrenadores podemos controlar muy bien estas variables a nivel técnico-táctico. Un buen preparador físico nos puede ayudar para controlar todas las variables a todos estos niveles para ver cómo son los esfuerzos físicos, pero las variables psicológicas, pues probablemente dentro de nuestro grupo de trabajo lo ideal sería tener un psicólogo con nosotros en la pista que nos ayudase a ver un poco cómo tiene que ser este feedback o dónde priorizar este tipo de correcciones, ¿vale? Entonces, tocando todas estas variables, ¿vale? Iré diseñando tareas más a nivel técnico-táctico, más a nivel condicional, ¿vale? Si vemos el nivel condicional, ¿vale? Si hablamos a nivel físico, tareas que aumenten la intensidad y por tanto se acerquen más al perfil anaeróbico, que recordemos que en nuestro deporte todos los esfuerzos o los esfuerzos más importantes de nuestro deporte son esfuerzos que se dan a nivel anaeróbico, ¿vale? Cuantos menos jugadores, cuantos más lanzamientos, cuantas menos tomas de decisiones, es decir, cuantos menos objetivos haya, más transiciones en la pista y mi perfil de feedback sea de animar, de hacer que el jugador se esfuerce, ¿vale? Todo este perfil de trabajo y será cada vez más anaeróbico. Por contra, si utilizo más jugadores, si hay menos lanzamientos, menos acciones, se repiten menos acciones, ¿vale? Hay más tomas de decisiones, la tarea es más compleja, hay menos transiciones, entrenamos a media pista o paramos mucho las transiciones y yo doy menos ánimo, ¿vale? Animo menos al esfuerzo, la tarea será más aeróbica, ¿vale? Será más intensa, que en momentos de la semana esto es interesante, porque no nos olvidemos que tenemos que ser capaces de hacer acciones de calidad anaeróbicas durante mucho tiempo, ¿vale? Durante 60 minutos aeróbicamente, ¿vale? Tenemos que ser capaces de aguantar esas acciones y repetirlas con la mayor calidad posible. Entonces, cuando quiera entrenar más anaeróbico, ¿vale? Tendré que ir a este perfil de acciones, ¿vale? Cuando quiera entrenar más aeróbico, tendré que ir, pues, a acciones más 6 contra 6, más complejo, más jugadores, ¿vale? Menos transiciones, será el perfil de tareas. Entonces, controlando todas estas tareas, ¿vale? Todas estas variables que puedo tener dentro de una tarea, dentro de la realización de mis tareas, podré priorizar que mis tareas sean más técnico-tácticas, sean más especiales, sean más competitivas. Acordaros de los perfiles de ejercicios que había a nivel contemporáneo o más esfuerzos, más perfil condicional, ¿vale? Todo voy hacia el perfil más dirigido. Voy a entrenar movimientos, entrenar acciones físicas para luego poder realizarla muy bien. Pero esas tareas las entreno como es el deporte, las entreno a nivel de balonmano y en qué momentos tengo que
dar ese esfuerzo psicológico, ¿vale? ¿Cuándo tiene que dar ese jugador ese esfuerzo psicológico? Probablemente el día después de partido o el día antes de partido, hacer correcciones duras y muchas correcciones, para el jugador sea complejo y no le preparemos lo mejor posible para la competición. Entonces, una vez que tenemos todas estas tareas diseñadas, ahora la clave es en qué momento de la semana o cómo organizo esta semana, ¿vale? Ya hemos visto cómo es a nivel general mi planificación, cómo es el diseño de mi temporada, ¿vale? ¿Cómo puedo integrar contenido, ir a lo más parecido, entrenar lo más parecido a mi deporte, ¿vale? Obviar que no estamos entrenando atletas, no estamos entrenando halterófilos, no estamos entrenando lanzadores de peso, ¿vale? Estamos entrenando jugadores de balonmano, y como entrenamos jugadores de balonmano, así es nuestro perfil de entrenamiento. Los esfuerzos tienen que estar más dirigidos a esfuerzos que se dan en competición, esfuerzos que se dan en nuestro deporte. Ahora, ¿cómo organizo este microciclo? ¿Vale? ¿Cómo tengo que, en qué momento de la semana tengo que meter cada una de las tareas que hemos ido hablando, o en qué momento tengo que priorizar más una cosa y priorizar más otra cosa? ¿Vale? Tenemos una semana, dentro de una semana jugamos, vamos a suponer, y vamos a pensar en un diseño de microciclo tipo, ¿vale? Jugamos el día de partido, es el sábado, ¿vale? Día de partido es el sábado, y a lo largo de la semana tengo que meter unas cargas del entrenamiento. Probablemente la carga más intensa de toda la semana sea la carga de partido, porque igualar los niveles de carga de partido entrenando es complejo, ¿vale? Porque los esfuerzos que se dan, el nivel de motivación, ¿vale?, que tenemos en competición, es difícil de simularlo en el entrenamiento, pero tenemos que intentarlo y tenemos que acercarnos lo más posible, porque tenemos que preparar a nuestro deportista para ese perfil de esfuerzo. Por lo tanto, después del partido, ¿vale?, vamos a tener una serie de días en el que priorizamos la recuperación, ¿vale? Me tengo que preparar para volver a entrenar bien, ¿vale? Tengo que prepararme para volver a darles un estímulo a mis deportistas alto, ¿vale?, que lo realizaremos en mitad de semana, y luego prepararme para la competición otra vez, ¿vale? Realizar un tapering o una puesta a punto para poder llegar bien a la competición. Por tanto, doy unas cargas condicionales, ¿vale?, unas cargas grandes prioritariamente a nivel físico. Las cargas más grandes a nivel físico serán los días de competición, ¿vale?, y será a mitad de semana. Y priorizamos después de competición y antes de competición la recuperación para poder llegar bien a la competición, ¿vale? Compito, entreno, mejoro, descanso, compito, ¿vale? Descanso, mejoro, me preparo para la competición, compito. Esta es la idea un poco de cómo tengo que organizar mi microciclo. Y a mayores, ¿vale?, probablemente esta carga emotiva, esta carga de esfuerzo grande a nivel psicológico, tengamos que meterle también a mitad de semana para simular lo más posible lo que luego me voy a encontrar, ¿vale? Luego me voy a encontrar en competición que voy por debajo en el marcador. Algo complejo de llevar a nivel psicológico. Mi entrenador se va a enfadar conmigo, va a llegar un momento en que se enfade conmigo, me va a pedir que haga una serie de cosas, ¿vale?, con el marcador empate. El arbitraje va a hacer cosas que no voy a entender, ¿vale? Entonces, tengo que preparar al deportista. En el momento en que le puedo preparar, ¿vale?, es donde estamos simulando estas cargas de entrenamiento tan grandes, y por lo tanto le voy a dar un estrés importante también a nivel psicológico al deportista. Y, como hemos dicho, recupero y me preparo para la competición. Entonces, la idea de la semana, ¿vale?, tiene que ser esta idea para llegar bien a la competición.
¿En base a qué está? Porque esto es muy bonito y diréis, ¿en base a qué organizo todo esto? ¿Vale? ¿Por qué tiene que ser así la semana? Pues tiene que ser así la semana, uno de los principales motivos es por la supercompensación. La supercompensación es un principio que nos dice que después de una carga del entrenamiento intensa, ¿vale? Una carga de entrenamiento que produzca un estrés a mi organismo, el organismo produce una respuesta, ¿vale? Voy a tener una inflamación, voy a tener agujeta, me va a disminuir la fuerza, bueno, va a tener una serie de respuestas este organismo y voy a estar peor después del entrenamiento, siempre al día siguiente con un entrenamiento muy intenso voy a estar peor. Pero mi organismo lo que va a hacer es que cuando se vuelva a tener ese esfuerzo, va a intentar estar preparado, ¿vale? Esta preparación para que mi organismo esté mejor es la supercompensación, que es uno de los grandes principios del entrenamiento. Yo cuando acumulo carga busco estar mejor en el futuro, ¿vale? Para tener esta supercompensación, mi organismo necesita descansar de estos estímulos tan grandes, ¿vale? Este descanso necesita que se dé, yo voy a estar muy bien a partir de las 48 horas después de este estímulo, ¿vale? 48, 72 horas será el momento en que tenga más fuerza y a nivel físico, ¿vale? Esté mejor. Por lo tanto, si yo doy una carga del entrenamiento, 48 horas, 72 horas después, voy a estar a un nivel por encima del que he estado. Si yo entreno, ¿vale? Mi rendimiento va a disminuir. Mi supercompensación, en vez de ser positiva, va a ser una supercompensación negativa. Por tanto, yo doy una carga del entrenamiento grande martes, miércoles y me preparo para estar muy bien en competición, ¿vale? Unas 72 horas después. Por eso la carga de entrenamiento tiene que ser martes, miércoles, para 3 días después estar en mi mejor momento de la semana. Luego vuelvo a descansar 2 días, 48 horas, me preocupo de la recuperación para poder volver a dar un estímulo importante a mi organismo, ¿vale? Y además, ¿vale? Esto Seirulo, en los estudios de Seirulo, nos dice que este perfil de trabajo a mitad de semana tiene que ser un trabajo prioritariamente físico, sin olvidarnos de los contenidos técnico-tácticos, ¿vale? Los contenidos técnico-tácticos, priorizamos los contenidos técnico-tácticos más a final de semana, pero siempre estoy entrenando con un perfil de trabajo táctico, ¿vale? Probablemente esta subida a nivel de carga general sea el trabajo de recuperación, que ahora cuando diseñemos la semana a nivel de estímulos y a nivel de tareas, vamos a ver cómo tienen que ser esas tareas de entrenamiento. Por lo tanto, la organización del microciclo está basada en la hipercompensación y ahora veremos estos perfiles de esfuerzo cómo son para poder ir mejorando, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo mi semana de entrenamiento, día de competición, ¿vale? Recuperación, la estimulación y el tapering, ¿vale? La puesta a punto para volver a competir. Ahora, ¿cómo son estas tareas a nivel de dificultad, objetivos físicos, espacio, objetivos técnico-tácticos? Estas cosas que hemos hablado a la hora de integrar los contenidos del entrenamiento. Lógicamente, la competición es el máximo nivel de dificultad, los objetivos físicos van a ser los que me producen la competición, ya hablamos de ello cuando hablamos de los factores del rendimiento, y el espacio va a ser un espacio grande. Al día siguiente, ¿vale? Priorizaré el descanso. Tengo que recuperarme bien, ¿vale? Pero no tengo que estar solamente en la cama, tengo también que hacer un perfil de trabajo físico porque con una recuperación activa mejoro o me recupero mejor. Igual que este segundo día, dentro de que todavía estoy recuperándome porque estaré dentro de las 48 horas post competición, ¿vale? Pero ya tengo que empezar a meter tareas del entrenamiento con dificultades que no sean muy altas, ¿vale? Prioritariamente es un buen momento para esta mejora individual con bastante descanso y un buen momento para hacer trabajo de fuerza y de prevención de lesiones.
principalmente. Luego ya entramos en el trabajo de estimulación grande, ¿vale? La carga importante. Esta carga importante que simula en gran medida la competición, entrenaré a 2 pistas, ¿vale? Prioritariamente para que el perfil de objetivos físicos sean lo más similares posible y a nivel de trabajo será un trabajo más orientado a transiciones, competición y estos principios A y B que hablo son mi modelo de juego, ¿vale? La estructura, la filosofía de mi modelo de juego. Aquí voy a entrenar con todos mis jugadores a toda la pista, por lo tanto podré entrenar el modelo táctico, ¿vale? Mi filosofía la podré entrenar en estos perfiles de espacios, priorizando el trabajo tanto 4 días previo a la competición, trabajo de fuerza, resistencia anaeróbica con dificultades altas, ¿vale? Y 3 días antes de competición, una resistencia muy dirigida, ¿vale? Un perfil de trabajo muy similar a la propia competición, pero en un momento tendré que priorizar el trabajo físico y luego priorizaré el trabajo técnico-táctico competitivo, pero realizando tareas integradas, es decir, estos perfiles de tarea de toda la pista, priorizando trabajo de resistencia anaeróbica, resistencia dirigida, entrenando los principios, mi filosofía de juego, lógicamente la dificultad será alta, las cargas del entrenamiento serán muy altas y aquí es donde daré el estímulo grande a mis deportistas, ¿vale? Para los siguientes días trabajar con dificultades más bajas, perfiles de esfuerzo que me preparen para la competición, trabajo de velocidad, trabajo coordinativo, ¿vale? Y trabajo táctico o, bueno, aquí esto un poco la forma que tenemos nosotros de trabajar es el juego de pareja. Yo aquí meto la táctica de los puestos colindantes, para mí el día importante para poderlo trabajar por su perfil de esfuerzos físicos también es el 2 días antes de competición y en espacios cada vez más reducidos priorizando el trabajo de velocidad, coordinación, core, ¿vale? Previo a la competición, tomas de decisiones, trabajos de desequilibrio, trabajo táctico, un objetivo muy importante de activación, ¿vale? Aquí podríamos meter un trabajo de fuerza a nivel de activación importante, ¿vale? Y la dificultad que no sea que sea más bien baja, con una carga de entrenamiento relativamente baja, porque recordar que a nivel fisiológico el organismo aquí se está recuperando, ¿vale? Hay que tener cuidado con estas tareas de 2 días antes de competición porque vengo de 2 días de entrenamiento muy intenso, muy grande, cargas muy grandes. Por tanto, probablemente el deportista en este momento esté muy fatigado, ¿vale? Entonces, no va a haber todo el estrés que yo le puedo meter con tareas a nivel tácticas o técnico-tácticas, tiene que estar muy controlado, ¿vale? Muy controlado. Y, lógicamente, para estar preparados para la competición, ¿vale? Compito, recupero con perfiles de tareas que me ayuden a recuperar, estimulo a mi organismo con perfiles de tareas que ayuden a estimular al organismo y me preparo, ¿vale? Realizo un tapering con perfiles de tarea que me ayuden a prepararme para esa competición. Esto es un microciclo tipo, ¿vale? A nivel en pretemporada, no me voy a centrar tampoco en cómo debería de ser una pretemporada, pero por tener una pincelada, ¿vale? Una pretemporada, este sería el diseño de mi pretemporada de este año, ¿vale? Con los perfiles de entrenamiento en cada uno de los días. También Seirulo, ¿vale? Nos cuenta que la primera mitad de la pretemporada tiene que ser una carga física específica integrada, ¿vale? Una carga física en la que ya estoy trabajando contenidos técnico-tácticos, pero con un perfil muy físico, ¿vale? Muy físico, específico y por lo tanto integrado para las necesidades de mi deporte. Y la segunda, ¿vale? La segunda mitad de la pretemporada tendré que priorizar el trabajo técnico-táctico, pero también, lógicamente, con perfiles de trabajo integrados a nivel físico, ¿vale? Aquí priorizo trabajo físico
jugando a balonmano, ¿vale? Y aquí mejoro a nivel de balonmano priorizando, ¿vale? El trabajo de balonmano, pero entrenando con las demandas físicas y fisiológicas que tiene mi deporte, ¿vale? La pretemporada tiene que estar altamente planificada, ¿vale? Yo todo esto está muy planificado qué tipo de trabajo vamos a hacer en cada uno de los momentos, ¿vale? No voy a incidir en el tipo de trabajo porque estamos viendo un poco a nivel de carga y a nivel de estructura. Así que hemos visto cómo tienen que ser las tareas, ¿vale? Y cómo podemos llevarlas más al plano físico o llevarlas más al plano técnico-táctico en función del momento de la temporada que estemos y del momento del microciclo en el que estemos, ¿vale? En una temporada, acordaros, mi perfil de semana y con ese perfil de semana, cómo diseño tareas integradas y cómo las voy realizando a lo largo de mi semana, ¿vale? Mis semanas, por poneros un ejemplo, yo tengo semanas fuera de casa, habitualmente juego el sábado y en casa juego el domingo, entonces de sábado a domingo tengo una semana relativamente larga en la que aumento un poco la estimulación del deportista, ¿vale? Porque tengo 3 días en el medio para meter un estímulo alto, ¿vale? Y semanas cortas, donde descanso o priorizo un poco más otros perfiles de tareas, ¿vale? Yo al final siempre tengo un equipo muy joven, entonces esta estimulación para mí es muy importante, quizá les doy un poco menos tiempo a este descanso post competición, ¿vale? Para entrenar muy bien en mitad de la semana y preparar bien a mi organismo para, al organismo de los deportistas para la competición. ¿Vale? Entonces, en el momento de la temporada en el que esté, podré ir modificando un poco cada una de los momentos de este microciclo. Igual que con categorías inferiores, ¿vale? La idea del microciclo tiene que ser la misma, pero si priorizo, estoy en deporte base y tengo que priorizar esta mejora de los jugadores, pues probablemente priorice un poco más todo el trabajo de mitad de semana, ¿vale? Pero imaginaros que llego a la semana de sector, priorizaré el trabajo de optimización y el trabajo de tapering o de preparación para esa competición. Entonces, en función de estas variables se podría hacer, ¿vale? Un equipo de alto rendimiento, ¿vale? Un equipo adulto podría tender a este perfil de microciclo. A mí, por ejemplo, me gusta dar 2 días de descanso de trabajo de pista, entonces muchos de estos contenidos del segundo día post competición los trabajo en el cuarto día antes de competición, ¿vale? Y doy aquí priorizo más un trabajo de fuerza. Principalmente para ayudar a esta recuperación de los jugadores, ¿vale? Entonces, en temporada priorizo o está el foco en la mejora, en la preparación y en la recuperación para la competición, ¿vale? Este perfil de trabajo hacemos, acordaros, trabajo de fuerza, que lo podemos hacer toda la semana, que es un trabajo más general, pero funcional y específico, ¿vale? Trabajo dirigido, priorizamos el trabajo condicional, pero entrenando como es el balonmano. Trabajo especial, priorizamos trabajo técnico-táctico con mi modelo de juego, y de una manera también pensando qué estímulos físicos estoy dando a mis jugadores, ¿vale? Principios del juego y el trabajo competitivo en el que juntamos todos los factores del rendimiento, factores técnico-tácticos, factores condicionales, factores psicológicos, ¿vale? Me preparo para el partido. Y todas estas diseños de tareas tienen que ser individualizados a mis jugadores, jugador joven, jugador veterano, puestos específicos, ¿vale? A nivel específico, un pivote tendrá unas necesidades físicas diferentes que un extremo, un defensor central tendrá unas necesidades diferentes a un portero, ¿vale? Ahí es donde tengo que, en función de diseño de tareas y en función de cómo son esas tareas, lo llevaré más a las necesidades que tiene cada uno de mis jugadores, es adaptable y buscamos
¿vale?, este rendimiento, ya sea a nivel de un resultado o a nivel de una mejora, ¿vale? Como os digo, no tiene que ser solamente a nivel de rendimiento. Ahora bien, he realizado, ya sé cómo diseñar tareas, ya sé en qué momento del microciclo tengo que meter estas tareas, pero ahora, ¿cómo sé que lo planificado está ocurriendo? Yo puedo planificar perfectamente. ¿Esto que he planificado hace que mi jugador mejore? ¿Vale? Aquí entra el concepto del el control del entrenamiento. Vamos a empezar con las valoraciones, ¿vale? Es decir, mido ciertas características para ver la evolución de mis jugadores. Aquí hay una frase muy interesante que todos los graduados en CAF nos gusta mucho, las valoraciones, porque nos gusta medir para saber si se ha mejorado o no se ha mejorado, ¿vale? Y aquí entendemos unas valoraciones a nivel físico que se pueden repetir a lo largo del tiempo con una serie de datos para saber cómo están mis deportistas, ¿vale? Esto lo podemos hacer en pretemporada, nosotros hacemos pretemporada antes de irnos de vacaciones de Navidad y luego en la segunda parte de la temporada. Bueno, hay momentos de la temporada para ver cómo estamos y para poder individualizar sobre todo el entrenamiento. También a nivel técnico-táctico, vamos midiendo datos técnico-tácticos. Aquí vemos, por ejemplo, datos de parada, porcentaje, número de ataque, ¿vale? Se pueden medir muchas cosas que en el fondo son valoraciones, ¿vale? Valoraciones y datos para tomar decisiones, ¿vale? En el fondo lo que se trata es con los datos físicos, con los datos técnico-tácticos y se les podría hacer también valoraciones psicológicas, lo que se trata es de individualizar el entrenamiento tanto a nivel de fuerza, para prevenir lesiones. Si observamos un desequilibrio, pues podremos hacer una intervención interesante para prevenir ciertas lesiones, la mejora técnico-táctica, en qué nos tenemos que centrar con un jugador o a nivel de juego, qué datos nos son más interesantes para saber si estamos por el buen camino o no estamos por el buen camino, y la mejora psicológica. Aquí, ¿vale?, entra el Big Data, que el Big Data no deja de intentar tener datos y analizar estos datos, ¿vale? Creo que en el deporte tenemos que ir analizando muchos datos que tenemos, os hablarán otros profesores de este tema solo a nivel técnico-táctico, yo hablo un poco a nivel de esta individualización del entrenamiento, estas valoraciones para ver cómo podemos diseñar los entrenamientos, ¿vale? Y la otra pata serían el control y cuantificación de la carga del entrenamiento. Aquí dentro del control y la cuantificación de la carga del entrenamiento hay dos conceptos que tenemos que intentar tener claras, ¿vale? La carga externa y la carga interna. Todos los entrenadores lo que diseñamos es la carga externa, ¿vale? Es el conjunto de actividades que se le propone al deportista para provocar unas adaptaciones, ¿vale? Para que este deportista mejore. Yo le doy un esfuerzo a nivel físico, las pesas, trabajo dirigido, los circuitos, la competición. Yo le estoy dando unos estímulos para que el organismo se adapte. Pero cada deportista se adapta de una determinada forma. Esto es la carga interna. Yo le mando a hacer un trabajo de fuerza y dos jugadores tendrán una respuesta a ese trabajo de fuerza totalmente diferente, ¿vale? Totalmente diferente. Entonces, quizá para uno este trabajo de fuerza es muy interesante y para otro el trabajo de fuerza que le he dado es pequeño. O en un contenido técnico-táctico, ¿vale? Quizá en un partido o el entrenamiento con una carga alta física es muy alta para las primeras líneas y para los pivotes, pero para los extremos es muy liviana y en el fondo necesito que el extremo también tenga una carga alta para sus necesidades, ¿vale? Entonces, una cosa es lo que yo le doy al deportista y otra cosa cómo el deportista se lo toma, ¿vale? ¿Cómo se lo toma? ¿Esto qué utilidad tiene realmente? ¿Vale? ¿Qué utilidad tiene saber cuál es la carga interna del jugador? Hemos visto que en el microciclo
tienen que tener una serie de cargas, ¿vale? El día de partido la carga es muy alta, mitad de semana tengo que meter una carga intensa, ¿vale? ¿Por qué? Por la supercompensación. Para hacer que mi jugador mejore, necesito irle dando este perfil de carga con las tareas integradas que ya hemos hablado. Pero, ¿qué ocurre si no doy esta carga necesaria al deportista? ¿Vale? No mejorará y no estará preparado para la competición. No tendrá esta supercompensación si no le doy una carga lo suficientemente alta para que mejore y para que se prepare para la competición. Pero por el contrario, si me paso en esta carga, ¿vale? Imaginaros que el jueves y el viernes hago entrenamientos muy intensos, o yo pienso que no son muy intensos, pero el jugador por una serie de características ha dormido mal, ha tenido un examen, está muy estresado. Si para el jugador esas características o ese perfil de entrenamiento es muy alto, ¿vale? No llegará bien a la competición y espera, tendrá un problema porque tendrá además más posibilidades de lesionarse. También, si meto cargas muy grandes y no controlo este entrenamiento, ¿vale? Entonces, si me quedo corto, no mejora, no se prepara para la competición, y si me paso, el deportista no se recupera, no estará bien para la competición y además tendrá un riesgo lesional relativamente alto. Esto se puede medir, ¿vale? La carga del deportista podemos medirla. Ahora en fútbol, por ejemplo, pues están muy de moda los GPS, equipos Champions o equipos de alto nivel entrenan también con GPS y aquí podríamos ver la carga de entrenamiento, los perfiles de esfuerzo, ¿vale? La carga interna con la frecuencia de cardíaca y con otras variables, podríamos verlo. Lógicamente no todo el mundo tenemos acceso a estas herramientas, pero ¿vale? Hay herramientas más sencillas como es el RP, ¿vale? El RP es una herramienta en la que el jugador me dice, hay que entrenar al jugador lógicamente para esto, y el jugador me dice cómo cree de intenso ha sido el entrenamiento, ¿vale? Entonces aquí yo puedo saber en función del tiempo entrenado y de cómo ha sido, de cómo cree cada jugador que ha sido el entrenamiento, ¿vale? Podré ver si lo que yo he planificado, ¿vale? Si los perfiles de tareas integradas que yo quería hacer, realmente el jugador lo ha recibido de esa determinada forma. Aquí, Jorge Gilbaja, ahí nuestro experto informático y experto en Big Data, pues ha diseñado esta aplicación para poder medir individualmente las cargas de entrenamiento, la carga interna de entrenamiento de los jugadores y su efecto que tiene en el organismo, ¿vale? Vemos que la idea es esta, ¿vale? Y los datos, por ejemplo, que nos dan a nivel de carga de cada jugador, esto podríamos verlo con cada jugador, y el efecto que tiene, ¿vale? Ahora vamos a hablarlo un poco de este perfil de trabajos, ¿vale? Veis 3 momentos de la temporada, aquí vamos a poner 3 momentos de la temporada. Pretemporada, veis carga muy grande y relativamente seguida, ¿vale? En pretemporada, después de Navidad, trabajo de Navidad y la pequeña pretemporada post-Navidad, que nosotros en Primera Nacional tenemos simplemente una semana antes de competición y luego la semana de competición. Nosotros tenemos la suerte que jugamos en domingo y por eso tengo 3 días de trabajo muy intenso con 2 días previos de recuperación y 2 días posteriores para prepararme bien a esa competición. De todas formas íbamos a cargas altas porque era un momento para nosotros de meter esta carga alta. Y luego una semana de competición en los partidos muy importantes. ¿Veis cómo va bajando poco a poco esa carga de entrenamiento? Y ahora, ¿esta carga de entrenamiento ha tenido el efecto que yo quería? Vamos a las gráficas de abajo. La línea naranja y roja, fatiga y daño muscular, ¿vale? Calidad de sueño, línea verde, y estrés, línea amarilla. Las barras, horas de sueño. Vemos en pretemporada cómo la fatiga y el daño muscular, ¿vale? Son muy altos, ¿vale? Aquí vacaciones muy bajo y mini pretemporada de Navidad relativamente alto, y en una semana normal vemos cómo va semanas, los días posteriores a la carga alta son grandes
y los días de competición son los días más bajos a nivel de fatiga, ¿vale? Por lo tanto, esto nos dará una indicación de que estamos en la línea de que el deportista está teniendo o está adaptándose a las cargas de trabajo y está preparándose para la competición. Carga de trabajo, ¿vale? Tapering o momento pre-partido, pre-competición, compito, recupero, carga alta, así en cada momento de la temporada de manera bastante resumida, ¿vale? He intentado hacer, ya terminamos, ¿vale? He intentado hacer un recorrido a lo largo un poco de cómo tenemos que planificar esta pequeña píldora formativa a nivel de planificación, cómo tienen que ser mis tareas en un microciclo y cómo podemos integrar, cómo podemos priorizar más un perfil de trabajo o otro perfil de trabajo. Lógicamente aquí, como os digo, necesitamos todo el mundo o los que esto es una tarea prioritariamente de un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En clase en la universidad pues estamos un año entero hablando de cómo planificar cargas de entrenamiento, ¿vale? Cómo podemos meter más un contenido físico, en qué momento de la temporada, cómo tiene que ser cada momento de la temporada, todo el tema de valoraciones, control del entrenamiento, cómo tienen que ser, ¿vale? Esto es una tarea que nos tiene que ayudar un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entonces, mi recomendación que siempre colaboréis con alguien que os pueda orientar en esto. Nosotros los entrenadores tenemos que darle este punto a nivel técnico-táctico, tengo que saber cómo quiero jugar, cómo es mi modelo de juego, pero qué necesidades físicas tiene este modelo de juego para que el deportista llegue en plenas condiciones a la competición, ¿vale? En el fondo, en los objetivos de la preparación física, que Isidoro pues hablará más sobre la preparación física y demás, es esta mejora, esta reducción del índice lesional, todo lo que podamos dentro de nuestro deporte, dentro de cómo es nuestro deporte con un riesgo muy alto, muchos saltos, muchos cambios de dirección, muchos problemas, pero tengo que trabajar y optimizar todas estas cosas que tengo que entrenar para poder que el deportista tenga esta sensación de trabajo y podamos ir viendo cómo va mejorando, ¿vale? Por último, una pequeña reflexión de Marcos Moreno, ¿vale? Un entrenador que la planificación del entrenamiento es una ciencia con pinceladas artísticas o un arte basado en la ciencia. Quito más tarea física, más tarea anaeróbica. ¿Cómo hago que tenga más tarea anaeróbica para que mi deporte en el balonmano es importante? Quito en qué momento de la semana, ¿vale? Esto es algo terriblemente apasionante, a mí es algo que personalmente me encanta. Espero haber sembrado en vosotros esta reflexión y esta necesidad de planificar bien y de entrenar de manera integrada para poder optimizar mi entrenamiento y para poder realizar bien un microciclo de entrenamiento. También espero que, bueno, pues todos vosotros, todas las personas que os habéis interesado en estas píldoras formativas, hayáis podido sacar cosas interesantes y, bueno, pues ahora podéis dejar las dudas que tengáis y demás y ahí haremos un directo para resolver pues las dudas más habituales que surjan o, bueno, vuestras inquietudes a todas estas cosas que hemos ido hablando. Por último, pues agradecer a mi equipo, que este año pues han sido un poco conejillos de India con muchas cosas que veníamos reflexionando, pues este grupo de trabajo, como os cuento, a lo largo de estos últimos años y que, bueno, pues tengo la suerte de tener un equipo muy receptivo a todo este trabajo, a la integración de contenidos, a los pobres pues las pretemporadas con un perfil de trabajo muy grande. Bueno, pues aquí agradecer a mi equipo que la verdad es que este año estoy disfrutando muchísimo entrenándole y la verdad es que en este sentido y a todo este perfil de trabajo de planificación ha sido o está siendo muy agradable
entrenar con ellos. Muchas gracias a todos, ¿vale? Por este tiempo que hemos compartido juntos en este momento complicado. Espero que todo esto y todas estas iniciativas formativas pues nos haga pasar este tiempo que tenemos que estar en casa bueno, pues aprovechándolo más. Y bueno, pues mi agradecimiento, como digo, a la federación, a todas las personas que han estado conmigo y sobre todo a vosotros por haber compartido este rato conmigo. Cualquier pregunta que tengáis está ahí y espero que tanto esta charla como la siguiente charla las disfrutéis y sobre todo las aprovechéis para que podáis ser cada vez mejores profesionales. Muchas gracias y yo me quedo en casa. Acordaros que todo esto lo superamos juntos.